La gran reforma económica con la que Javier Milei pretende cambiar el rumbo, el destino de Argentina ha caído. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la ley de bases, o también conocida como la ley Ómnibus. ¿Pero qué ha pasado ahora? Pasa que el Poder Legislativo, que el Congreso argentino, que sus diputados la han traído abajo. La han rechazado y ahora Javier Milei tiene que empezar de cero. Una vez más. Pero esta, lejos de ser solo una mala noticia, puede traerle muchos más beneficios de lo que la oposición a su gobierno prevé. Y si quieren saber por qué, quédense conmigo. Porque por si no sabían, a horas de la noche, esta noticia remeció todo el escenario político argentino. ¿Y de qué se trata exactamente? Se trata de que el famoso proyecto Reforma Económica que pretende hacer Javier Milei y la cual hemos tratado anteriormente en este canal, acaba de ser devuelta a comisión. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos los avances que se habían logrado hasta ahora han quedado en nada, porque como ustedes saben y como se los he explicado antes, para que se apruebe esta reforma, este proyecto de ley, tienen que pasar por los filtros democráticos, tienen que ser aprobado por el Congreso de Argentina. Y si bien hasta el momento estaba recibiendo el visto bueno de los filtros por los que pasó, lo cierto es que una gran disputa en el Congreso argentino ha hecho que todo esto se venga atrás. Y si digo que se venga atrás es porque realmente se ha caído, ya que ahora Javier Milei tiene que empezar desde cero, es decir, tiene que presentar una vez más este proyecto de ley y una vez más tendrá que pasar por todos los filtros que había pasado antes. Por ese motivo se dice que ha vuelto a comisión, porque se volverá a votar en comisión. Sin embargo, esto no es todo lo que ha pasado, porque si bien hasta hace unos días se creía que Javier Milei había logrado concretar alianzas con otros partidos políticos para que su proyecto de ley avance como es debido, lo cierto es que el día de hoy se ha resquebrajado absolutamente todo. ¿Y por qué? Por traiciones. Y es que lo que ocurre es que, así como les informé en la semana pasada, la ley de bases fue aprobada a nivel general con el apoyo de muchos partidos políticos. Pero esta semana que se debatía en particular, es decir, se debatían artículos, partes de la ley de bases que fueron observadas anteriormente, no contaron con los votos suficientes, no contaron con los votos que sí se tenían la semana pasada. Y es que por más increíble que les suene esto, lo que pasa en el Congreso argentino es que una semana dicen una cosa y a la otra dicen otra. ¿Por qué lo comento? Porque si es que ustedes revisan la oficina de la presidencia argentina, podrán encontrarse con este comunicado que pone que primero se agradece obviamente la colaboración de los respectivos diputados que el día de hoy fueron congruentes y apoyaron la ley de bases, en particular de Javier Milei, pero al mismo tiempo rechazan la actitud de los traidores a Javier Milei. ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando exactamente de estos diputados que pueden leer acá. Acá tenemos el nombre y el apellido de cada uno de los diputados argentinos que traicionaron a Javier Milei. Y si digo traicionaron, no es porque personas con ideas colectivistas, socialistas, peronistas, kirchneristas hayan votado en contra. Lo digo porque personas que la semana pasada votaron a favor de Javier Milei ahora lo han hecho en contra. ¿Y por qué hago énfasis en esto? No solo lo digo porque un integrante de su propio partido político, que es La Libertad Avanza, como la diputada Píparo, votaron en contra de su proyecto de ley. Lo digo también porque tenemos a integrantes de la USR. Se trata de los radicales, un sector político que la semana pasada había apoyado a Javier Milei y que esta semana no lo hizo. Y si se preguntan por qué esto es tan grave, es porque la ley de bases, la reforma de Javier Milei, se había aprobado solamente de fachada.
porque en contenido todavía no estaba del completo aprobada, ya que resulta que algunos diputados decidieron observar, es decir, apartar, sustraer partes de la ley de bases de Javier Milei. ¿Para qué? Para posteriormente discutirlas y ver si van o no van. Es decir, habían prácticamente dejado hueca la ley de bases de Javier Milei. Y por eso esta semana, estos días eran tan importantes y tan claves para Javier Milei. Y es en este momento donde sufre traiciones, y no solamente de parte de diputados, ya que resulta que fueron no solamente algunos diputados los que lo traicionaron, sino que además, desde la cuenta oficial del partido político de Javier Milei, que es La Libertad Avanza, publicaron este tuit: la traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley de bases vuelve a comisión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué nos da a entender? Eso apunta a que los gobernadores son responsables. Y ustedes se preguntarán por qué, si es que los gobernadores en Argentina no votan. Porque los que votan son los diputados y los senadores. Y es que lo que pasa en Argentina, al ser una república federalista, los gobernadores tienen gran peso, tienen gran influencia política en los diputados de sus provincias. Resulta que en medio de todo el debate, en particular de los artículos de la ley de bases de Javier Milei, se descubrió que el gobernador de Córdoba se había reunido con Máximo Kirchner. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del hijo de la presidente de facto, por así decirlo, del anterior gobierno. Por ese motivo, esto es tan importante, porque Cristina es referente, es la cabecilla de los kirchneristas, de aquel modelo que ha llevado a la decadencia a la Argentina. Y ver que su hijo haya hablado con Martín Yarlora levanta muchas sospechas, porque se especula que justamente en este encuentro, previo a las votaciones por artículos de la ley de bases, negociaron. Es por ese motivo que ahora se está apuntando contra gobernadores y contra diputados. Pero ¿por qué los gobernadores estarían en contra de algunos artículos de la ley de bases? Es decir, ¿qué propuestas han rechazado estos gobernadores? ¿Qué de malo tienen, no? Más o menos para tratar de entenderlo. Y algo que a mí me ha sorprendido bastante es que lo que se votó el día de hoy en Argentina, lo que se rechazó, fueron este tipo de propuestas que pueden leer acá: la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado. 1. Segundo, la producción y el tráfico de estupefacientes. Tercero, la corrupción de niños, niñas y adolescentes. Cuarto, terrorismo. Quinto, las privatizaciones ilegítimas de la libertad agravadas. Sexto, los delitos aduaneros. Séptimo, los secuestros extorsivos. Y octavo, la trata de personas. Sí, señores, los gobernadores, los diputados traidores, estuvieron en contra de estas propuestas, que a mi parecer no hacen más que querer resguardar la seguridad de los ciudadanos argentinos. Pero allá tú a ver cómo es que ellos miden el tamaño de sus intereses, ¿no? Y esto lo digo porque muy poco interés parece que tienen en la población, ya que me parece que lo que más les preocupó entre todos los artículos que se estaba debatiendo justamente fueron las privatizaciones, porque además de estas propuestas, estos artículos o incisos de la ley de bases de Javier Milei, lo cierto es que también había otra muy polémica, que era la privatización de empresas públicas. Y es que, ¿qué pasa? Pasa que el gobierno federal de Argentina envía recursos a las provincias para hacer sustentables algunas empresas públicas que justamente se financian con el dinero de los argentinos, porque son los argentinos justamente los que con sus impuestos tienen que pagar la sostenibilidad de estas empresas. Y es por eso que todo indica que los gobernadores, asustados a que les quiten los ingresos, a que les quiten el dinero que les enviaban, prefirieron votar en contra de estos artículos, ordenándoles así a sus diputados de sus provincias que traicionen a Javier Milei. Y todo esto se vio concretado en este momento. Bueno,
Continuamos con la sesión. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Nos sometemos a consideración. Ahí paró todo. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí, López, el diputado ya pasó. Sí, diputado, nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Queda levantada la sesión, diputado. Esto que ven acá es la celebración de la oposición al gobierno de Javier Milei. Que discúlpeme, yo no sé qué carajos celebran. Porque lo que busca, lo que pretende Javier Milei con la ley de bases, con su gran reforma económica, es cambiar el destino de Argentina. Y si es que no se aprueba, no hay ningún cambio. Y el rumbo y la dirección sigue siendo la misma. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque estos diputados, diputadas o diputades, como quieran llamarse, celebran justamente eso. Celebran que el rumbo de Argentina siga siendo la misma decadencia de las 3 últimas décadas. Es increíble. Celebran un 45% de pobreza. Celebran un 160% de inflación. Celebran que más de 1 millón de niños y adolescentes no puedan tener una dieta balanceada, estén desnutridos. ¿Eso realmente celebran? Discúlpeme, pero acá no hay nada que celebrar. Porque esto no se trata de una gran derrota para el gobierno de Javier Milei. Esta me parece una gran derrota para todos los argentinos. Porque si es que no hay una reforma por parte de Javier Milei, ¿qué es lo que proponen ellos? ¿Realmente proponen un cambio? No, ellos se regocijan en la derrota del otro. Es más, incluso algunos utilizaron esta fotografía de Javier Milei, quien ahora mismo se encuentra en Israel y que estuvo presente en el Muro de los Lamentos. ¿Pero para qué utilizan esta imagen? Para burlarse, para decir que cuando escuchó Javier Milei que rechazaron, que mandaron a comisión su ley de bases, estuvo llorando. A mí realmente me perturba saber qué tipo de cabeza tan retorcida puede estar regocijándose en el sufrimiento de un mandatario por una derrota política y no le preste atención alguna al gran verdadero problema de Argentina. Que no es Javier Milei. Que el verdadero problema de Argentina es su decadencia. Que es a causa de eso que la gente votó a una persona como Javier Milei, quien pese a todas las críticas y todo lo que hay, lo que pretende hacer, por lo menos, es un cambio, a diferencia de estos otros que lo que festejan es la continuidad de un modelo de desgracia, de miseria. Y encima con mentiras, porque este suceso ocurrió horas antes de que pase esto en el Congreso argentino. Es que es la cerecita que le faltaba al pastel. Pero volvamos al punto. Porque si bien me indigné bastante, tenemos que volver a los hechos. Porque lo que ocurrió acá fue que un diputado de La Libertad Avanza solicitó justamente que la ley de bases vuelva a comisión. Y yo sé que muchos se preguntarán, ¿pero cómo? Es que no es incongruente. ¿Pero cómo es posible que un diputado de La Libertad Avanza pida este gran retroceso? No, es que no es ningún retroceso. Lo que pasa, como les dije, es que los diputados habían aprobado la ley de bases solamente en la cáscara, porque en contenido no había nada, porque en contenido los artículos claves habían sido apartados y recién estaban siendo debatidos el día de hoy y los días anteriores. ¿Y cuáles fueron los resultados? Fueron rechazos de medidas que, como vimos, pretenden incrementar la seguridad de los argentinos. Es que es el colmo. Es por ese motivo que Javier Milei y sus aliados políticos decidieron dar marcha atrás. No solamente por las traiciones, sino también
porque la ley de bases que se había propuesto en un inicio ya no era eso, más que un resto, que un salpicado. Pero eso, presten atención, lejos de jugarle mal a Javier Milei, puede acabar realmente beneficiándole. Algo que la oposición ni topa, algo que la oposición ni ve. Porque ¿qué pasa? Pasa que el ministro de Javier Milei, ministro del Interior, Guillermo Franco, habló sobre eso y dijo que existe una posibilidad de que Javier Milei, al ver la traición de los diputados, al ver el poco consenso, puede llamar a una consulta popular, donde la gente directamente diga si es que aprueba o no su ley de bases. Escuchen. Si no puede gobernar con todos los instrumentos legales y las delegaciones, utilizará todos los medios que pueda para seguir gobernando y lo va a seguir haciendo, sí. Digamos. Si no se entiende que el presidente tiene la vocación por transformar la realidad, se equivocan, lo va a seguir haciendo. Y si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer también. Epa, ¿cómo? Ya lo dijo el presidente, ¿no? Lo dijo en la campaña electoral. Si tengo que recurrir a hacer consultas populares, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, un gobierno plebiscita, digamos, que plebiscite su gestión. Sí, que plebiscite la transformación de la Argentina. Sí, se lo dijo a nuestro colega Luis Majul, y en su momento fue fuerte, una consulta popular. Y bueno, pero el presidente ya lo anunció, o sea, obtengo o me dan los instrumentos para gobernar, o le voy a pedir al pueblo que me diga si me dan los instrumentos para gobernar o no, que diga, denle los instrumentos para gobernar al presidente o no. Ya verá el presidente la forma en que lo plantea, no me quiero hacer yo... ser yo la persona que diga lo que va a sostener el presidente, pero el presidente ya lo dijo. El presidente dijo, si no tengo los instrumentos, si no me aprueban las leyes, voy a hacer consulta popular. Ahí lo vieron. Javier Milei, en vez de dar marcha atrás, en vez de intimidarse, ha decidido realmente convocar a toda la gente que apoya su reforma, y esto se vería representado en una consulta popular, en un plebiscito. Y esto no solo lo ha dejado en evidencia su actual ministro del Interior, eso también lo ha comunicado a través de sus redes sociales, donde, como pueden ver, ha comunicado lo siguiente: la casta contra el pueblo. La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. ¡Viva la libertad, carajo! Por si esto no fuese suficiente y para dejar más en evidencia otra opción que ve viable para aprobar la ley de bases, también comunicó lo siguiente en la oficina de la presidencia de Argentina. Se trata de este comunicado. El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre del año 2023 con la responsabilidad de liderar las fuerzas productivas de la nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo ese mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos. Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ley de bases y puntos para la libertad de los argentinos, artículo por artículo. Esto es lo que les decía. Horas después de acordar acompañarla, decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Llevaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el gobierno.
Con estos anuncios, con estos comunicados, Javier Milei ha dejado en evidencia que este rechazo por parte de los diputados, de los gobernadores, no representa realmente un impedimento para que la ley de bases sea aprobada, porque al igual que su ministro y al igual que en estos mensajes, ha dejado en evidencia que existe una posibilidad de que si es que los diputados, si es que los políticos, si es que la famosa casta no quiere aprobar su gran reforma económica, él optará por preguntarle al pueblo, a la gente que lo votó, si es que quiere o no quiere esta gran reforma económica. Fuera de que Javier Milei en un futuro convoque a un plebiscito, a una consulta popular y su ley de bases logre ser aprobada sin ningún tipo de reforma u alteración, por otro lado, lo que ya se ha logrado ahora con todo esto es no solamente exponer a los infiltrados, a los traidores, a los mentirosos, sino también es evidenciar el cinismo y el interés político de la oposición, quienes celebran y festejan que Argentina esté tan devastada como lo está ahora y que siga ese modelo. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes, porque si bien este en su primer momento fue un golpe para el gobierno de Javier Milei, lo cierto es que él y todos los que lo apoyan han salido más reforzados que nunca. Se ha abierto una gran posibilidad, una gran opción que permitiría que la ley de bases de Javier Milei sea aprobada sin ningún tipo de alteración o modificación como se pretendía aprobar hasta el momento. Pues como les dije, la ley de bases de Javier Milei había quedado como un cascarón vacío, es decir, con poco contenido. Y qué mejor que escuchar directamente la decisión del pueblo argentino. Lo digo porque en teoría, bajo el sistema democrático, son los diputados quienes deben representar al pueblo argentino. Pero esto no parece verse en la práctica, porque un 56% de argentinos votaron a favor de Javier Milei. Y eso no se refleja en las curules, eso no se refleja en las votaciones. Entonces yo me pregunto, ¿realmente son representativos? Si ustedes estarían de acuerdo con votar en un plebiscito, en una consulta popular por la ley de bases, comenten que los estaré leyendo. Soy Francesca, por acá les dejo mis redes sociales. También los invito a que me sigan en mi canal de respaldo, donde también subo mucha información y el cual lo estaré dejando en un comentario de este video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.